bienvenidos una vez más a una nueva edición de Latidos y Latitudes. Hoy tenemos una nueva invitada. Con nosotros está esta mañana o esta tarde, depende de qué latitud estés. Tenemos a Martina Negrón. Ella ha sido conductora de Presencia Cultural por muchos años, pero hoy nos va a contar sobre su nuevo proyecto. Una vez más, bienvenidos a Latidos y Latitudes, y estamos aquí muy contentos de recibir a nuestra invitada. Ay, muchas gracias por la presentación, me encanta estar aquí, me parece importante hablar de esto, de verdad muchas gracias y bueno, cuando lo que quieren saber. Tú que estás en ese lado, en ese ámbito de la parte cultural, ¿cómo has visto tú que has sido afectada por esta pandemia? Tremendo, la parte cultural ha sido una de las más golpeadas por la pandemia el año pasado. Ni siquiera figurábamos en las cuatro etapas de reactivación económica que había planteado el gobierno, lo que ya causó una efervescencia y una molestia general de muchos creadores, productores, gestores culturales, artistas. Afectó a todos, a todos. Entonces, para poder exigir al presidente, al ministro de Cultura, por favor, mírenos, destine un monto para salvarnos, se agruparon los cineastas, los teatristas, la gente, los músicos, comenzaron a conocerse, a verse las caras. Fue un encuentro que tenía que darse. Mira, la pandemia nos ha obligado a hacer muchas cosas y eso es una de las cosas buenas que creo que pasó. Pudieron lograr hacer un documento para presentarlo al presidente de la República. ¿Cómo fue la experiencia en televisión tuya? ¿Cómo es tu trabajo detrás de las cámaras y por supuesto también delante de cámaras? Bueno, Presencia Cultural, que fue el programa cultural donde yo ya, digamos, me he desempeñado por mucho tiempo, porque yo entré de practicante. Primero sales de una facultad de comunicaciones en que tú dices, voy a hacer algo por mi país. Después te das con la realidad de que no hay muchos espacios en donde tú puedes desarrollar o descubrir cosas. Entonces decías, bueno, yo siempre he visto Canal 7. Entonces, uno de los canales que yo vi que yo podría hacer algo importante o algo medianamente importante para mí al menos, fue el 7. Entonces, y recuerdo que yo mandé una carta de presentación, ¿no? Presentándome yo misma, me lancé. Y Ernesto lo guardó 2 años en su cajón. Era hasta ese momento, Presencia había tenido ya Presencia Cultural, digamos, encabezado por su creador, director, productor, conductor, Ernesto Hermosa. Tenía ya como 20 años, o se iba por los 22 años, cuando yo entré, ¿no? Algo así. Entré de practicante, en la primera entrevista nos llevamos súper bien, en fin, me metí. Entonces, yo ahí conocí muchas cosas que son parte de mi vida, artistas, creadores, libros, o sea, ¿por qué? Porque te regalaba experiencias que no te da nada más, ¿no? Que el arte o la cultura, que es lo que toca la parte más sensible, la parte humana más sensible y importante que nos mantiene vivos. Y eso justamente, volviendo al tema de la pandemia, es lo que se cuestionó. ¿A quién le damos plata? A los que mueven el país económicamente, o vamos a darle a los artistas. Se comenzó a dividir el país en esas opiniones. Entonces la gente decía, bueno, los artistas, pucha, no sé si sean indispensables. ¿Te imaginas eso? Entonces, había gente que creía que no valía la pena reactivar el arte, y los que sí. Y qué tan importante es su aporte para el país. Y mucha gente ha sobrevivido por ellos. O sea, ¿quién no ha podido, quién no se ha conectado a la tele por una novela o se ha metido a la aventura de leer un libro? Las novelas que nunca tuvieron tiempo de leer se leyeron en pandemia. Entonces, ellos forman parte de nuestra vida diaria. De todas maneras, ¿no? Yo disfruté muchísimo la etapa de Presencia Cultural. Este año cumpliríamos 38 años.
pero nada, todo tiene tiene un final. ¿Por qué no tienen otro espacio? ¿Tú crees que es porque la gente no tiene una audiencia que esté interesada en la cultura? ¿O porque no hay un espacio que le dé la empresa privada a ese tipo de programas? Yo creo que se da por etapas. O sea, yo creo que sí ven a la cultura necesaria. De hecho, una de esas cosas, uno de esos sentimientos fue que no teníamos Ministerio de Cultura. Recién creo que tenemos 8 años con un Ministerio de Cultura. Imagínense, un país milenario que recién, hace menos de 10 años, tiene un Ministerio de Cultura. Entonces, los políticos no la ven. O sea, porque al final está la cultura, pero necesitamos una determinación política, un mandatario o un grupo de políticos que apuesten por la cultura y se decidan las cosas, porque al final es presupuesto, es ganas de hacerlo, es visión de país. Estamos en la misma situación. Es decir, igual, a pesar de que aquí existe el Ministerio de Cultura y el de Educación y tienen mucho más dinero para poder apoyar, siempre se ha visto desde la primera parte de la pandemia que este sector cultural fue el más golpeado hasta el día de hoy, debido a que tuvieron que cerrar todos los teatros, todos los conciertos, todos los artistas quedaron sin trabajo. Por supuesto que aquí sí existe la organización, tienen un sindicato que sí mueve a estos productores, a estas personas, las asocia, pero lamentablemente son muchísimos. Aquí el artista, el productor, es más, hasta los DJ tenían que salir a la calle para poder protestar y llamar la atención del Estado, tuvieron que sacar sus equipos y llevarlos a la marcha en todas las calles. O sea, tú te imaginas una calle llena de DJs con los equipos transportándolos para que la gente los vea y pueda concientizar, sensibilizar, diciendo, Qué estamos en la bacán. calle, literalmente. Habían Ajá. quedado sin trabajo. Y después lo que se ha visto es que se crearon nuevas ideas. Por ejemplo, tuvieron que salir las personas de los teatros a hacer teatro en los parqueos. Es decir, ponían telas y simulaban un escenario. Y allí en el campo abierto ellos se presentaban a hacer sus monólogos, pero por supuesto el resto de las personas tenían que estar dentro de su carro, o sea, estaban en sus vehículos sentados, no podían tener el contacto directo. Y en vez de aplausos, lo que habían eran bocinas, o sea, había que tocar allí el claxon, porque era la única oportunidad que tenían los artistas de presentarse de forma individual, de forma privada y hacer sus shows para poder vivir. El cine también se vio de esa forma. Los cines hicieron pantallas gigantes en escenarios de la naturaleza, parques grandes, y tuvieron que ir la gente que quería asistir al cine, iba en su carro y desde su carro podía mirar o también ver un concierto. Y los artistas también han tenido que adecuarse, pero no es que les haya llegado mucho dinero del Estado, les llega lo necesario, casi como decía Martina, están en el último eslabón. La gente, los gremios, la gente, los que hacen teatro, se trasladaron a las plataformas digitales, porque para mí fue, de cierta forma, ha sido bastante beneficioso, porque las grandes obras de teatro, se dan generalmente en Londres, ¿okay? En teatros, en el Albert Hall, que es uno de los teatros principales, ¿ya? De presentaciones en Londres. Pero lo que hicieron fue transmitirlo por internet. Comenzaron a vender las producciones, las vendían, y tú podías comprar y luego las veías en tu casa. Y había mucha gente, incluso nosotros, en Inglaterra tienen mucho aquí en Inglaterra he aprendido yo a
amar las tradiciones. Si es algo que como inmigrante puedes de cierta forma consolarte cuando estás lejos de tu tierra, es abrazar las tradiciones del país en el que vives. Aquí para Navidades son los pantomimes, que le llaman, que son teatros infantiles hechos por adultos, pero con cierta picardía, pero está dirigida a niños, pero tiene una cierta picardía. Entonces, aquí la tradición en Inglaterra es ir a una o dos pantomimes para la época de Navidad. Y este año, desde el año pasado, obviamente no se pudo hacer. Entonces, lo que hicieron fue transmitirlo por internet. Incluso los teatros pequeños, así comunitarios, te hablo de teatros, acá tienen una gran eh, se entregan, tienen una profesionalidad, a pesar que es en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño, es una aldea en realidad, es una comunidad pequeñísima, pero tienen unas producciones de teatro lindas, preciosas, súper profesionales, y todos son amateurs, no son profesionales. Entonces comenzaron a hacer el teatro en el mismo teatro, pero comenzaron a hacer las transmisiones por internet. Entonces la gente pagaba, ¿entiendes? Para poder verlo en su casa, en su televisión. Y en el caso mío, que yo nunca he ido a Londres a ver una obra de teatro, tuve la oportunidad de ver una obra de teatro de Londres en mi televisión. O sea, obviamente no es el mismo feeling, pero al menos tienes esa oportunidad. Pero la presencia del público es importante para los artistas, ¿no? En Perú hubo una iniciativa de hacer, bueno, todo lo que se pudo, todos los visuales, digamos, incluso la danza, se trasladó al internet, ¿no? Ya cuando poco a poco comenzó a abrirse un poquito, ya los permisos, cuando la gente ya comenzó, o sea, la economía se está yendo a pique, comenzaron a haber pequeñas licencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo grabé el año pasado, a final del año pasado, en el Gran Teatro Nacional, y el Gran Teatro Nacional tenía un protocolo, ¿no? El Gran Teatro Nacional tiene un elenco, tiene varios elencos, y tienen orquestas. Entonces, por ejemplo, el tema de los protectores, o esas divisiones acrílicas entre los músicos de vientos, ¿no? Por el tema de la saliva y eso por un lado. Luego los bailarines no podían bailar, por ejemplo, la marinera, que es una baile de pareja, dos desconocidos que no vivían en su casa. Si son pareja amorosa o si son esposos, mejor. Y así comenzaron a volver a bailar, a ensayar. Para nosotros, que éramos extraños, digamos, teníamos que tener una prueba a la entrada, el protocolo de llenar, la temperatura, etc. Luego podíamos estar con ellos 4 horas, nada más, y chau, y distanciados, ¿no? No podíamos tener una coreografía numerosa, sino solamente de 3 personas. El espacio del teatro es grande, entonces sí había una distancia de 2 metros entre cada persona. La maquilladora no podía maquillar, tenías que llevar tu propio maquillaje, ¿no? Y nada, ensayo-error, hasta que más o menos se pudo salir adelante, ¿no? ¿Cómo es la presencia de nuestra cultura en donde están? ¿Qué culturalmente, de alguna manera, ha impactado el Perú o en donde están ustedes? ¿Cuál es nuestra presencia cultural en Europa? El Paddington Bear, pues nosotros los peruanos somos conocidos en Inglaterra generalmente por las historias de niños del oso Paddington. O sea, Perú, se conoce como el oscuro Perú, el darkest Perú. Eso es lo que tiene a la mente de cualquier inglés que ha crecido con esa historia. Es como decir el Blancanieves o, ¿sabes? Es la primera historia de niñez. Escucha el nombre Perú desde niños. Sí, pero solamente el nombre y el oso. O sea, te hablo de un concepto en general. Te dicen, ¿de dónde eres? Generalmente me preguntan a mí, ¿no? ¿De dónde eres? De Perú. Ah, Paddington Bear. O sea, siempre me dicen, y recuerdo que cuando yo recién llegué aquí, estoy hablando de hace 16 años, 17 años, me decían Paddington Bear y yo no sabía que era Paddington Bear.
porque en Perú no es conocido el Paddington Bear. Este oso se ha hecho conocido recién cuando ha salido la historia por el cine. Bueno, todo eso lo he sabido ahora que estoy aquí y que me he leído el bendito Paddington Bear, porque si no, tampoco. Y otra cosa es Machu Picchu, o sea, Machu Picchu de Stonehenge tiene la misma, pero sin embargo a nosotros nos ven como más místicos, súper místicos. Una de las cosas que también están de moda actualmente aquí es el ayahuasca. O sea, a mí me llamó mucho la atención, me ha llamado mucho la atención que recientemente, bueno, antes de la pandemia, obviamente, cuando he ido a un restaurante vegetariano, me dijeron, ¿de dónde eres? Y yo le digo, de Perú, uy, ayahuasca. Y yo realmente me quedé muy sorprendida que alguien me pregunte por el ayahuasca. Y yo no tengo conocimiento de eso. En el avión también, cuando regresaba de Perú, un chico que venía de Perú, se regresaba a Polonia, me parece, me dijo que había viajado específicamente a Perú para hacer el ayahuasca. Y yo le dije, yo nunca lo he hecho. Y me dice, no puedo creer que tú, siendo peruana, no hayas probado el ayahuasca. Y es algo que está de moda, el ayahuasca. Incluso Sí, hay chamanes exacto. especializados en acá hay un festival, bueno, no un festival, son 8 semanas de música clásica orquestada que se da en el Albert Hall de Londres, y Juan Diego Flores se presentó, es una presentación que se da a nivel nacional, la gente está muy pendiente de esto, y Juan Diego cantó ahí y vestido de inca, que me acuerdo que salió en las noticias, aquí en todas partes, sobre todo los latinos, los ingleses, porque él fue muy orgulloso de la vestimenta con la que se presentó a cantar allí. Y como tiene esa buena vibra, y además mira que guapo, pero también tiene una buena vibra con el Perú, súper agradecido, transmite eso y la gente quiere conocer al Perú por él también, ¿no? Y aparte de ser comunicadora social, periodista, presentadora, también productora, eres madre, ¿cierto? ¿Cómo te ha afectado a ti como profesional? ¿Cómo has tenido que jugar ese papel de profesional y de madre en tiempos de pandemia, sin escuela? ¿Cuántos años tiene tu niño? 5. ¿Cómo has visto eso? ¿Y cómo lo ves Wow, tú? sí, ay, cada vez me siento, pero lo bacán es que a todos nos ha pasado igual, ¿no? O sea, si yo me conecto con una youtuber de, no sé, de Inglaterra o sea, yo voy a, o sea, nos conectamos por eso, estamos metidas en el mismo saco, lamentablemente, las mujeres, pero chévere porque juntas tenemos soluciones. Primero que, felizmente, que en mi trabajo sí fue netamente remoto, ¿no? Porque, bueno, como es televisión, tendrías que ir a grabar, ¿cierto? O hacer algo presencial. Felizmente que se cortó todo eso y tuve que organizarme en la casa. Fue horrible, fue de locos totalmente. O sea, tengo una computadora. Ahora sé que tengo que tener más. O sea, felizmente está el celular. Felizmente que el celular ahora funciona como es una computadora pequeña, ¿no es cierto? Entonces podemos tener videos, tenemos clases por internet en el celular. Entonces mi celular a veces se lo da a mi hijo y yo, para no interrumpir mis horas de trabajo, tenía que organizarme porque, y además sí siente mucho la chamba de la mujer porque ella tiene que tener muchos horarios, ¿no? Porque el desayuno, ¿no? Temprano. Ya estás pensando en que las clases ahorita empiezan o el trabajo, o tienes una reunión de trabajo temprano. Y los platos, ¿quién los lava? Y luego, no sé, pues ya ahorita, por ejemplo, estoy en la etapa de cocinar para 3 días. Antes no lo hacía, antes en la vida iba a comer una comida de ayer o antes de ayer. Ahora lo tengo que hacer, ¿no? Y por ejemplo, ya el día no puede empezar a las 8, tiene que empezar a las 6 de la mañana. Porque si tienes todo listo en temas de alimentación tempranito, ya tienes más tiempo libre para tus reuniones y para estar en la clase con tu hijo. Y aparte de las tareas, ¿no? Las tareas, o a veces tenía taller de danza, y dije, no, a veces al pobre lo he tenido que sacar de una clase, desconectarlo a él para conectarme yo. Y ahí tú decides, bueno,
Mi hijito ya tendrá tiempo para aprender, pero ya a mí me pueden despedir por si es que no entro a esta reunión. Increíble. La verdad que sí fue muy difícil, muy difícil. O sea, que el niño vaya al colegio era una súper ayuda. Ahora yo adoro a las profesoras, ahora a las mises, Dios mío, son lo mejor de lo mejor. Yo no tengo metodología para enseñar. O sea, enseñas ese tiempo que es una hora, ¿no? La clase, o 30 minutos, porque los niñitos pequeños de la edad de mi hijito no pueden estar mucho tiempo frente a una pantalla, máximo era 45 minutos. Ya, a partir de la clase virtual recién lo sabemos, ¿no? Pero y de ahí, claro, el chambón es que yo tenga el refuerzo de que vamos a hacer la tarea. Yo no tengo la paciencia. Bueno, mejor dicho, hemos tenido que sacar paciencia, hemos tenido que aprender a controlarnos, a ser más empáticos. Yo siempre cuando estoy jugando con mi hijo, lo que pienso es cómo era Martina cuando era más niña. ¿A qué le tenía miedo? ¿O a qué le tenía dudas? Entonces trato de ponerme en su lugar, porque a veces los adultos estamos divorciados de la infancia, ¿no? No sé qué nos pasa cuando crecemos, que nos divorciamos del niño. Por eso yo digo, Dios mío, hay tantas cosas que le pasan a los pobres, a los chicos, que no tendrían por qué pasar, ¿no? Pero bueno, eso, es una lucha constante y aprendizaje constante. Este año de pandemia, que ha sido restricción total, ha sido de constante aprendizaje, tanto de mí, o sea, a controlar mi ira, por ejemplo, o paciencia, a él, a saber, no, de verdad que hay muchas cosas, de verdad un montón de cosas. Él aprender y jugar, ese es su mundo. Entonces, yo tengo yo soy la que tengo que aprender de él, ¿no? Yo soy madre por puro milagro, de verdad. Yo no tengo... ¿Tu hijo practica algún tipo de danza, música, hace cuestiones culturales? Está, bueno, en el karate, la música, el baile, le encanta el baile, le encanta el break dance. Mira, que no es niño, no es de la época, pero lo vio una vez en la calle y se quedó asombrado de cómo los chicos lo hacían, y él, todo lo que baila, lo baila en el piso. O saltando, ¿no? Increíble. Martina, ahora que viene para el futuro dentro de lo que está en el canal, y qué programas nuevos vas a presentar. A mí me han encargado el programa de tecnología, justamente, ¿no? Entonces, ahorita algo tan vital, pero a la vez complejo, porque, bueno, la brecha digital sigue siendo grande en el Perú. Entonces, mirar qué cosa le sirve a la mayoría de la gente, no solamente tener el tema de, ay, esto es lo nuevo, la tecnología, claro, es lo nuevo, la tecnología, pero si yo no lo puedo comprar, ¿para qué me sirve? ¿No? Entonces, claro. Esto, estamos tratando de que sea lo más aterrizado posible, sin dejar de mirar los emprendimientos. Tenemos un segmento de emprendimientos tecnológicos, ¿no? Donde la gente que ha migrado, que está haciendo apps nuevas, y además cada vez que tú tocas el tema de gamers, se conectan 1000 personas, ¿no? También es bacán porque te crea otro tipo de habilidades y además siempre están en comunidad. Estamos haciendo, ahorita vengo de una reunión con la escenografía, ya tenemos una conductora, estamos haciendo la música, o sea, todo lo que necesitamos para que este producto sea chévere, para que todo el mundo lo vea, ¿no? Todo Tecno se va a llamar, Todo Tecno. Todo Tecno. Mucha suerte para el nuevo programa Todo Tecno de TV Perú. Muchas gracias, muchachos. Okay. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Gracias a ustedes también.